Amantísimo Señor, Jehová de los ejércitos, Padre Santo, yo me pongo en tus manos, Jesús. Que sea usted, Señor, ministrando, que tu Santo Espíritu esté ministrando en este lugar, Señor. Que sea usted hablándole a tus hijos, al pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome usted el dominio y el control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Queridos hermanos y hermanas y amigos, estamos viviendo unos tiempos en la iglesia crítico. Porque en vez de que en este tiempo estemos más aferrados en esa búsqueda de Dios, en esa unidad, lo que se está mirando en las iglesias es que los hermanos, en vez de activar su fe, de buscar más de Dios, están más pendientes de lo que está pasando en este mundo con esta pandemia. El pueblo no puede estar como el faraón, como los egipcios, que los egipcios cuando tenían las plagas, ellos le temían a la plaga, pero no le temían a Dios. El faraón le temía a la plaga, pero no le temía a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, levántate, despierta, porque Jesucristo viene. Levántate, iglesia, despierta, porque tu Señor está a la puerta. Hoy te voy a hablar, en este mensaje, le he puesto por tema, las 10 vírgenes. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 25, versículo del 1 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas la prudente tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon. Todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Pero habían 5 que eran prudentes. Ellas tenían a sus lámparas paradas y tenían aceite en otras vasijas. Pero las insensatas no tenían ni aceite ni en sus lámparas ni su vasija. Estaban vacías. No tenían la palabra. No tenían el Espíritu Santo.
las insensatas. Estaban en la iglesia, pero no se estaban nutriendo de la palabra. No estaban buscando al Espíritu Santo, porque las lámparas significan las palabras y el aceite significa el Espíritu Santo. Dice aquí que las 10 vírgenes se compara con el reino de los cielos. Es decir, que si ahora mismo tocaran la trompeta y viniera el Señor a buscar a la iglesia, es decir, el rapto de la iglesia, pero que hay hermanos y hermanas que no se están nutriendo de la palabra, que no están buscando el Espíritu Santo, porque un cristiano que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene la palabra, es un cristiano vacío. Ese cristiano, si surgiera el rapto de la iglesia y el Señor con voz de mando toca la trompeta, ese cristiano o esa cristiana no la vas a escuchar, porque no tiene la palabra, no tiene el Espíritu Santo, no ha dejado el mundo, sigue siendo la misma persona que antes era, sigue practicando las cosas del mundo. Entonces va a la iglesia, pero ellos son semejantes a las 10 vírgenes insensatas. Ahora te voy a hablar de la prudente. La prudente tenían sus lámparas llenas y tenían otra respuesta, que llevaban una vasija llena. Es decir, que estaban nutridas con la palabra. Leían la Biblia. Tenían la unción del Santo Espíritu. Iban a las iglesias juntas con las insensatas, pero ellas estaban llenas de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Ellas estaban preparadas. Ellas habían dejado al viejo hombre, lo habían enterrado al viejo hombre y habían nacido de nuevo. Es decir, que dejaron las cosas del mundo, de practicar el pecado, de practicar la inmundicia, se apartaron y renacieron en Cristo Jesús. Leían la palabra, ayunaban, oraban, buscaban la santa unción del Santo Espíritu. Santo eres Dios, oh poderoso Rey de Reyes. Ahora vamos a leer en el mismo 25, el versículo 10 al 13. Dice así: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Dice aquí el 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre has de venir.
cuando las 10 vírgenes, como el esposo tardaba en venir, es decir, estaban un poco cansadas y se quedaron y se durmieron. Las 10 se durmieron. Pero oyeron esa voz que dijo, venid, que ya viene el esposo. Despertaron. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestras aceite. Y entonces las prudentes le dicen, id a lo que venden y comprad, porque no nos vamos a quedar nosotras sin el aceite para que nos falte a nosotras. Aquí no está diciendo el pasaje. ¿Acaso no se oye la voz de muchas personas? El Señor no viene ahora. Sí, hace mucho tiempo que yo oigo decir que el Señor viene y no viene. Déjame decirte que el Señor está a la puerta. El Señor ha dado un tiempecito más, para que la iglesia se ponga a cuenta con Él, que lo que esté en tibio se caliente, que los que no tienen palabra, que se nutran de la palabra, que los que no tienen el Espíritu Santo, que busquen del Espíritu Santo y que se pongan a cuenta con Dios, porque el Señor ya está viniendo. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Aquí podemos ver que cuando llegan las insensatas y le dicen, Señor, Señor, ábrenos. El Señor le dijo, no lo conozco. Qué vergüenza, mis hermanos y amigos, que el Señor venga en el rapto de la iglesia, que el Señor toque esa trompeta con voz de mando y trompeta de Dios. Y que usted no oiga esa trompeta y que su esposa se vaya con Jesús. O que sea el esposo que se vaya y la esposa se quede. Qué pena, qué vergüenza. Porque ahí se cumple como dice aquí en las insensatas, no le conozco. Que el Señor toque la trompeta, usted no lo oiga, es que el Señor no le ha reconocido. ¿Y por qué no le ha reconocido? Porque usted primeramente no tenía palabras, que no tenías palabras y que no tenía el Espíritu Santo, que usted era un cristiano vacío, una lámpara apagada. ¡Qué vergüenza! Porque se está predicando que el Señor ya viene y Él está dando la oportunidad. Cuando ellas se quedan dormidas y despiertan, el Señor te está diciendo a la iglesia que despierten, que ya el Señor viene, que deje el tibio su tibieza y que deje el impío su camino y que venga Jesucristo. Él está dando la oportunidad de que toda aquella persona que no han conocido a Dios, que le acepten como su Salvador. Gloria a Dios.
Las insensatas son esas personas que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen la palabra, que están en la iglesia pero siguen en el mundo, siguen practicando las cosas de este mundo. No han sembrado al viejo hombre, porque la palabra de Jesucristo es clara. Dice su palabra que hay que nacer de nuevo y dejar el mundo. Santo es Jesús. Y la prudente, podemos ver que ellas tenían sus lámparas llenas. Es decir, que tenían la palabra. Es decir, y tenían aceite. Es decir, que tenían el Espíritu Santo. Porque la lámpara significa la palabra de Dios. Y el aceite representa al Espíritu Santo. La prudente estaban llenas del Espíritu Santo y habían dejado todas las cosas de este mundo. Ellas se apartaron del pecado, de las cosas de este mundo. Ellas estaban preparadas y por eso el Señor las recibió. Y más sin embargo, a la insensata le dijo: no le conozco. Dice el 13: velad pues, no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Tenemos que velar. Velar significa que tenemos que estar preparados en esa búsqueda, en esa oración, pidiendo al Señor que nos llene de su Santo Espíritu y que tengamos un corazón dispuesto para estar con el Señor. Que nuestro corazón esté lleno de su palabra. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos de la palabra de Dios, eso vamos a hablar. Gloria a Dios. Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice su palabra que hay personas que están en la iglesia, pero son personas que no están en el camino de Dios. Porque hay que estar en el camino angosto, no en el camino del mundo, donde todo se vale. Nosotros tenemos que estar en el camino correcto, en el camino estrecho. ¿Por qué estrecho? Porque no tenemos que dejar esas cosas que hacíamos antes, que nos embriagábamos, que vivíamos en fornicación, que en esas cosas, en las inmundicias. De todas esas cosas tenemos que apartarnos. Y al apartarnos de todas esas cosas, vamos en el camino estrecho. Porque dice la palabra que estrecho es el camino que nos lleva a Dios y el ancho que lleva a la perdición. Apercibámonos, porque Jesucristo viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Cuidemos
esta salvación con temor y temblor. No estemos jugando. Tomemos este camino en serio y apártese del mal. Porque Jesucristo viene. Prepárate, iglesia. Esté preparada porque tu Señor viene. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, por todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, que te trate con ellos, Señor, y que la iglesia que no estén preparadas, que se preparen, y a los amigos que no te han conocido, que te acepten como tu único y salvador, para que usted pueda entrar en sus vidas y ellos también puedan ser salvos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Cristo viene. Ven, Señor Jesús. Gracias.